Hi, good morning. My name is Amira Wada. I'm from Instituto. Hola, soy Amira Wad. Es un placer estar aquí para moderar esta mesa. Vamos a hablar de las cuestiones importantes en el tratamiento en las enfermedades tipo MPS y empezaremos con el profesor Joseph Muenzer, que va a hablarnos de las expectativas y las limitaciones de tratamiento para MPS. El doctor Muenzer es profesor de pediatría en la Universidad del Norte de California, en Estados Unidos, y le damos las gracias. Obviamente, si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat para plantearlas después de su presentación. Muchas gracias. Gracias. Es un placer presentar esta charla sobre las expectativas versus limitaciones en el tratamiento de MPS. Buenos días, buenas tardes a mis colegas europeos y también buenos días a mis colegas norteamericanos y sudamericanos y buenas noches a mis colegas asiáticos. Desgraciadamente no podemos estar de forma presencial por la COVID. Una de las cosas que más disfruto de esta reunión es la interacción de gente de todo el mundo y colegas y pacientes. Lo que voy a hacer en esta presentación es hacer una perspectiva general de la MPS, lo que hay que conocer, y quiero hablar de algunas expectativas y limitaciones en el caso del tratamiento y hablaré de los tratamientos actuales y también valoraré lo que funciona y lo que no. Tengo muchos conflictos de interés porque soy asesor de comités asesores de empresas farmacéuticas. También soy investigador principal para un ensayo clínico de fase 1-2 y fase 2-3 para MPS2. También un ensayo clínico de edición génica, fase 1-2 en adultos. También un ensayo clínico de terapia de reemplazo enzimático, fase 1-2. Y también para MPS 3A y también ensayo clínico de reemplazo enzimático fase 1-2 para MPS2. Las MPS son una serie de trastornos lisosomales enzimáticos, pero se las conoce por esta deficiencia enzimática lisosomal de 11 tipos distintos. Son raras, pero ya no tanto. Uno de cada 25.000. Cada trastorno individual es muy raro y algo como la MPS 7 es uno de cada medio millón. El hecho de que sea raro hace que sea complicado. La característica es el almacenamiento tisular de glucosaminoglicanos y se almacenan en distintos materiales y esto puede afectar a múltiples órganos y se puede ver un deterioro cognitivo y una esperanza de vida reducida en algunos, pero no todos. Y por este almacenamiento es una enfermedad progresiva y hay una afectación multisistémica y básicamente hay que recuperar esta función normal. Pero lo que hace que sea realmente complicado en cuanto a atención y diagnóstico es el amplio abanico de afectación clínica en la aparición y la gravedad del trastorno tipo MPS. Aquí tenemos unas imágenes de pacientes con MPS, como pueden ver. Un adulto de MPS2, luego tenemos pacientes con MPS1, MPS2, MPS3A y MPS1 en la segunda fila. En el centro también, básicamente para mostrar que hay toda una variedad y una aparición variable en estos pacientes desde la tierna infancia hasta la edad adulta. Aquí tenemos, tengo un problema para avanzar en la presentación. Gracias. El otro reto es que el espectro de la enfermedad en la población con MPS es muy distinto. Por ejemplo,
La hidropesía no inmune, donde vemos una inflamación en los niños, es una presentación común de MPS7 y esto no se ve en las otras formas de MPS. En comparación, MPS1, 2 y 7, todas presentan afectación del sistema nervioso central, pero nunca tienen solo afectación cerebral. Si hay afectación cerebral, también hay otro tipo de afectación. En cambio, MPS3 es principalmente un trastorno neurológico primario y las formas leves históricamente no se han detectado. Ahora tenemos una secuenciación de nueva generación que sí pueden detectar estas formas más leves, pero siguen infradiagnosticados y sobre todo esta población de pacientes con un trastorno tipo MPS. MPS4 es un trastorno esquelético en estas personas, presentan una inteligencia normal y MPS6 este síndrome es un trastorno físico principalmente, con inteligencia normal, pero hay una gran variabilidad y con lo cual las expectativas tienen que variar porque dependiendo del trastorno que uno tenga puede tener resultados muy distintos o incluso sin intervención. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, el tema de las expectativas, tal como yo lo veo, es que hablamos de actividad enzimática residual y si no hay actividad enzimática residual, entonces hay muchas enzimas y tenemos la forma más grave de la enfermedad. En MPS1, si hacemos 0,5 o 1% de laronidasa, tenemos el síndrome de Gaucher, que es un trastorno muy atenuado, o bien no hay la afectación neurológica que vemos en Hurler. Estas diferencias pueden marcar la diferencia en el resultado clínico. Es importante destacar que las pruebas diagnósticas rutinarias no pueden predecir esta actividad enzimática residual. Esto es más una cuestión de investigación y no se ve la actividad enzimática en las pruebas diagnósticas. No son un predictor de la gravedad. Otra cuestión importante. La acumulación de glucosaminoglicanos, el problema es que no se distribuyen de forma igualitaria por todo el cuerpo. Por ejemplo, en San Filipo hay un almacenamiento principalmente en unos tejidos por cómo funcionan las enzimas y afectan el sistema nervioso central. En cuanto al dermatán sulfato, aquí es de forma somática, fuera del sistema nervioso central, y el queratán sulfato principalmente se deposita en los huesos. Tenemos este síndrome que es principalmente un trastorno óseo, pero hay unas expectativas y limitaciones más complicadas. Este depósito de glucosaminoglicanes para cada trastorno MPS ya ha desembocado en todo un abanico de enfermedad clínica. Pero lo que es más importante es que hay una variedad de eventos secundarios que desembocan en una cascada compleja de disrupción una vez existe este almacenamiento de GAGs. En esta diapositiva vemos esto ilustrado. Vemos la mutación génica, la deficiencia enzimática y el almacenamiento de GAG. Y esto pasa en todas las MPS, pero dependiendo de qué se acumula, puede haber más GAGs, sin formación celular, más eventos secundarios en cuanto a disfunción del lisosoma o un estrés oxidativo, pero mitocondria normal, calcio normal. Aquí el reto es que una vez se inicia el proceso, quizá no sea reversible, aunque podamos introducir la enzima que falta en el lisosoma y parar el almacenamiento. Pero este proceso es muy probable que sea irreversible o que sea bien difícil de revertir y controlar. Hablemos ahora del tratamiento. La corrección enzimática es factible a nivel de los fibroblastos de MPS a nivel celular. Hace 30 o 40 años esto ya se conocía con células cultivadas que liberan pequeñas cantidades de enzimas lisosomales. Hace años esto se denomina factor de corrección. Antes de entender
cómo salían estas enzimas lisosomales. Y además es una medida eficiente de sacar enzima de las células a través de una captación enzimática mediada por el receptor de manosa 6-fosfato. Pero solo necesitamos corrección, o para conseguir la corrección del metabolismo de los GAG, solo necesitamos un 1 o 2% de actividad enzimática residual en esa célula. Hay que entrar en esa célula. Y una de las limitaciones aquí es que para muchos de los tratamientos no conseguimos que la enzima llegue a todas las células. Y este concepto de corregir las células, la actividad enzimática de las células, la llamamos corrección cruzada. Aquí tenemos un esquema. Y aquí vemos como en la retícula vemos la manosa 6-fosfato que se libera, y aquí tenemos la MPS 2 y 3 y cuando manosa 6-fosfato acaba en el lisosoma celular. Esto no es un proceso 100% perfecto. Algunas de las enzimas pueden acabar saliendo o ser captadas por la misma célula, o, por ejemplo, aquí tenemos un caso de corrección y las células colindantes pueden recibir un poco de enzima y corregirse. Este concepto de corrección cruzada es algo exclusivo de las MPS y nos permite avanzar, porque realmente es casi imposible rellenar o corregir todas las células del cuerpo. Los dos tratamientos que ahora mismo tienen aprobación son estos: el trasplante de células madre hematopoyéticas y también la terapia de reemplazo enzimático intravenosa. Y aquí hay también la versión intratecal en algunos ensayos clínicos. La diferencia entre intravenoso e intratecal: uno va directamente al líquido espinal. En cuanto al trasplante de células madre hematopoyético, el primero fue en 1981 en el Reino Unido. Obviamente la sangre del cordón umbilical es típicamente la fuente de las células madre del donante, y seguro que sabrán que en este tipo de trasplante se hace para pacientes con Hurler, síndrome de Hurler, MPS1, con menos de 2 años de edad. Cuando hemos trasplantado a pacientes más mayores no han visto una reversión neurológica, sí a nivel somático, pero si ya había una enfermedad neurológica significativa, normalmente no se estabilizan. Si se trasplanta a los menores de 2 años, es más probable que se vea una estabilización neurológica. Este no es un procedimiento benigno. Incluso en el mejor de los porcentajes, la mortalidad está en el 5 o 10%. Mejora de lo que teníamos antes. La mortalidad en el primer año de vida es esta de aquí, y a veces no se puede explicar. Pero no es un procedimiento benigno, y si se plantea el trasplante como opción terapéutica, hay que aceptar el hecho de que su hijo podría morir en el primer año post-trasplante. Esta es una de las limitaciones principales del trasplante con células madre. Esperemos que vaya mejorando, pero esperemos que se convierta en un tratamiento mucho más universal, pero ahora mismo hay que plantearse este nivel de mortalidad. Hablaré más sobre pacientes concretos en adelante. Otra cuestión crucial son los tiempos. Para tratar la enfermedad del sistema nervioso central o del cerebro, lo que necesita es tiempo. Es decir, los macrófagos derivados del donante tienen que entrar en el cerebro y entonces se convierten en células macrogliales, y que son pequeñas cantidades de la enzima que falta, y esa enzima que falta puede corregir de forma cruzada a las células del cerebro, pero esto no funciona en enfermedades muy progresivas que avanzan con rapidez. No funciona tan bien. ¿Por qué no funciona después? No vemos corrección a largo plazo porque el daño ya es demasiado grave e irreversible. El cribado neonatal es importante. Se ha demostrado que el trasplante en pacientes más jóvenes, lo que oímos ayer en esta reunión, si se hace por debajo de los 9 meses, el resultado es mucho mejor. En MPS1 se ha añadido este panel de cribado neonatal uniforme recomendado en Estados Unidos, es decir, que se hace cribado neonatal para MPS1 y esperemos que se añadan otras MPS más adelante. Lo comentaré más adelante en mi presentación. Entonces, ¿qué expectativas tenemos?
Si hay un injerto estable exitoso, y esto es importante tenerlo en cuenta, lo que sucede es que se utiliza quimioterapia para eliminar la médula ósea, hacer una infusión del donante. Hace falta un tiempo para que la médula ósea pueda producir más células. Y si esto lo tenemos, entonces sí conseguimos una mejora a largo plazo. Pero una de las limitaciones del trasplante es que no estamos tratando la enfermedad ósea, sino ni tampoco la capacidad corneal. Realmente esto puede ayudar a las cuestiones ortopédicas y sobre todo en pacientes de MPS1 necesitan múltiples intervenciones ortopédicas, pero de eso no les libramos. El trasplante también es un tratamiento para MPS6, también la terapia de reemplazo enzimático para MPS2 y 3A y B, pero no ha funcionado demasiado bien con MPS1 grave. Y no tenemos claro por qué, si son tiempos, si no se hace suficientemente de forma temprana, o si en estas enfermedades el cerebro no produce suficiente enzima y necesita más enzima, pero hay que hacerlo pronto, antes de que la afectación neurológica sea demasiado grave y el resultado deficiente. Esto resume un poco lo que he dicho. El trasplante es beneficioso para MPS 1 y 2. No queda claro si funciona muy bien para la enfermedad cerebral. Para algunos pacientes ha sido beneficioso y para otros no. No ha funcionado con la enfermedad ósea. Podría funcionar para MPS 6, pero tiene un riesgo mucho más elevado que la terapia de reemplazo enzimático intravenosa. ¿Qué pasa con el tratamiento intravenoso? Terapia de reemplazo enzimático. Está aprobada para MPS 1, 2, 4A, 6 y 7 y ha mejorado, es decir, la expectativa es que debería mejorar la calidad de vida y sí que aumenta la supervivencia y a medida que vayamos recabando más datos lo veremos más. Es importante darse cuenta de que esto no es una cura, no elimina todos los problemas, es solo un tratamiento. Es muy importante tenerlo presente, es una de las limitaciones. Sí que cambia enormemente el resultado para el niño, con MPS2, por ejemplo, pero no es una cura. Lo que sí cabe esperar es que la terapia de reemplazo enzimático reduce los GAC en orina y también la hepatosplenomegalia. Esto se ve en pacientes con MPS. Si esto no se observa, hay que plantearse si la terapia de reemplazo enzimática está funcionando en este paciente. ¿Qué otra expectativa cabe tener con este tratamiento? Habría que ver una mejora en el rango de movimiento articular, función pulmonar, resistencia, energía, en los primeros 6 a 12 meses de tratamiento, pero no vemos una mejora a largo plazo. Sí se ve un beneficio al principio, pero luego se estabiliza y esta falta de progresión clínica a largo plazo debería considerarse un éxito porque es muy difícil revertir la enfermedad clínica. Así que es importante darse cuenta de esto y es uno de los problemas con el reembolso, que después del primer año no vemos ninguna mejora, pero evitar la progresión ya es un beneficio per se y esto hay mucha gente a la que le cuesta entender. El regulador también, porque el regulador quiere mejora constante, que es algo que no se consigue si la enfermedad es significativa. Algo que también es importante en esta terapia es la mejora de la resistencia, la actividad o la energía en una serie de individuos después de terapia de reemplazo enzimática intravenosa, que era algo que no se esperaba. Es un fenómeno interesante, pero lo vemos muy marcado en muchos pacientes. Realmente se sienten mucho mejor y las razones las desconocemos. Aquí un resumen de esta terapia intravenosa. ¿Y por qué no para San Filipo? Esta es la pregunta. Bueno, lo que sabemos es que las enzimas grandes se pueden administrar de forma intravenosa a día de hoy, pero no cruzan la barrera hematoencefálica, es decir, que no va a ayudar en la enfermedad cerebral primaria. La gente con síndrome de San Filipo tiene una afectación física, pero el problema es la progresión neurológica de la enfermedad. Y aquí la enzima administrada de forma intravenosa no ayuda ni en MPS 1 ni en 2.
Vamos a hablar de algunas de las limitaciones de los tratamientos actuales. La mayoría de pacientes con OMPS en el momento del diagnóstico ya tienen una carga de la enfermedad significativa. Y si hay un hermano es otra historia, pero la mayoría de los pacientes diagnosticados conforme a criterios clínicos, la enfermedad es significativa y es irreversible. Históricamente pensábamos que lo podíamos revertir, pero hay que asumir que la mayor parte de esta enfermedad es irreversible. Otra parte importante, la enzima intravenosa depende de la enzima circulante que hay que administrar al cuerpo y después de una infusión a corto plazo o una infusión de bolo. Y esto las células tienen que captar la enzima, pero para corregir la célula hay que exponer esa célula a la enzima. Y hay algunas células a las que no podemos acceder. Voy a hablar de esto ahora en un segundo. Una de las limitaciones, por lo tanto, es que sí aumentamos la enzima circulante, pero puede ser captada rápidamente por el hígado y no necesitamos que acabe ahí. Y todos valoramos típicamente una infusión semanal, aunque el producto para MPS7 es cada 2 semanas. Para observar una mejora es muy caro y realmente no trata la enfermedad cerebral, ya que la enzima nativa intravenosa no cruza la barrera hematoencefálica. Se están haciendo ensayos clínicos para intentar modificar la enzima en las diferentes MPS que atraviesan la barrera hematoencefálica y esperamos tener beneficios en el futuro. Otras limitaciones. Hay algunos tejidos que no se ven afectados por ninguna de estas dos terapias, enzimática o trasplante, y suelen ser tejidos avasculares, no directamente regados por la sangre, que expondrían a la enzima a las células, y esta es la limitación de la sinovia, tráquea, sobre todo en MPO2. La traqueopatía es algo que no ayuda. Estamos viendo esto en adultos. Los huesos no se ven impactados con este tratamiento. También el afectamiento corneal, síndrome del túnel carpiano, etc. Como ya hemos mencionado, la mayoría de los pacientes tienen enfermedad del sistema nervioso central, salvo los pacientes con MPS1 sometiéndote a trasplante de células madre. La dosis aprobada actualmente para terapia enzimática es beneficiosa, pero no la dosis óptima. Aprobado para MPS1 y 2, encima muy escaso. La dosis utilizada a veces era limitada por lo que se podía hacer. Es importante que sí hemos visto que los productos de terapia enzimática intravenosa son mayores dosis, 3-4 veces lo que se utilizaba para MPS1 o 2 inicialmente. Otra cosa que son las infusiones de 3-4 horas, que a veces le ocupa todo el día a algunas personas. Acortar eso, pues quizás no resultaría en más enzimas hacia el hígado y no otros lugares. Y yo recomiendo que se sigan las guías en cuanto a no acortar el tiempo de infusión ni para MPS2, que habla de infusiones de 1 a 3 horas, y yo recomiendo que lo mantengan, aunque no tengo muchos datos para apoyar eso. Otra cuestión importante, las enzimas tienen que ser captadas por la célula de interés para que funcione. Tiene que ir al lisosoma. Si la enzima circulante no tiene ningún beneficio, salvo que, pues, cuanto más enzimas circulantes, mejor para los individuos. ¿Qué necesitamos mejorar? Para mejorar los resultados, identificar a los pacientes antes para evitar el inicio de la enfermedad clínica. El cribado neonatal, por ejemplo, en Holanda están haciendo cribado para MPS1, aunque no nos han desaconsejado a hacerlo para 2 o así. Yo creo que aún es valioso para MPS2.
sí podemos iniciar pacientes a los 3 meses de edad versus 2 meses de edad y los resultados son dramáticamente diferentes. Los tratamientos distan de ser perfectos, pero podemos identificar a los pacientes, aunque haya un inicio muy leve. Algunos tienen un inicio muy precoz y podemos acortar ese tiempo. Otra cosa que quizás tengamos un impacto en el futuro son pequeñas moléculas que se pueden utilizar para impactar en los tejidos, que pueden llegar a lugares donde los grandes enzimas no. Entonces hay que comprender el impacto de los antibióticos y comprender cómo funcionan estas enzimas y poder superar este obstáculo en algunos tejidos donde no llega este tratamiento. Los datos limitados sugieren que los GAG, la acumulación empieza en el útero. Seguramente es más fácil prevenir el inicio de la enfermedad clínica que detener o ralentizar la progresión. Tenemos que evitar la enfermedad, evitar que ocurra. Por tanto, necesitamos identificar a los pacientes con el cribado neonatal, que es una de las cosas en las que tenemos que insistir en un futuro para ver cambios y mejoras impresionantes. Evidentemente eso tiene sus problemas, pero será la única forma de cambiar dramáticamente la situación. Las pequeñas moléculas se pueden utilizar en un ensayo clínico en Europa con terapia de reducción de sustrato. Se ha propuesto aumentar la actividad residual en pacientes que no mutaciones, hay medicación para mejorar el aclaramiento de sustancias y para algunos individuos la reducción de la inflamación puede tener algunos beneficios. Seguramente el impacto de los antibióticos es algo que hay que estudiar en los pacientes que no tienen enzima residual. Esos pacientes hacen antibióticos devolviendo la enzima y eso tiene un impacto. No evita por completo la terapia enzimática, pero claramente tiene un impacto. Y la idea de que quizás el futuro es conseguir unos niveles diferentes de enzimas circulantes, niveles suprafisiológicos, pues sería muy bueno, aunque pasará un tiempo antes de verlo. Resumiendo, hay muchas cuestiones de la enfermedad clínica en MPS que seguramente serán irreversibles. El resultado mejor se obtendría si se inicia el tratamiento antes del inicio de la enfermedad clínica y para eso necesitamos cribado neonatal. Son enfermedades suficientemente raras, difíciles de reconocer desde un principio. Solo el cribado neonatal nos ayudará a actuar a tiempo. La prevención, pero no corrección de la enfermedad clínica es lo que hay que esperar. No vamos a curar a los individuos. Evaluación clínica rutinaria puede ayudar a identificar los problemas, para hacer correcciones quirúrgicas o de otro tipo antes de que empeoren. Y más importantemente, hemos visto en los años diferentes planteamientos de tratamiento son necesarios para mejorar la enfermedad del sistema nervioso central, huesos, articulaciones, tráquea, opacidad corneal y pacientes con altos niveles de anticuerpos. Muchísimas gracias por su atención y estaré encantado de responder a sus preguntas. Thank you, Professor. Your presentation. Gracias, profesor, por su presentación. Tenemos 2 preguntas para usted. Sobre la trasplante, hay una interrogación de si hay una opción o no para MPS 7. ¿Hay alguna información o datos para determinar si podría ser útil o no? Para MPS 7 se comporta bastante como MPS 1. Si se trata lo suficientemente pronto, el trasplante podría ser una opción, aunque los datos son muy limitados.
Gracias. La otra pregunta es, ¿un alto nivel de paransulfato significa una afectación más importante del sistema nervioso central? Sí, dígame. Mientras que mayores niveles de dermatansulfato sería mayor afectación somática. La correlación de GAGs almacenados no está clara respecto a la severidad clínica. Puede haber alguna asociación, pero no se puede decir así. Niveles elevados de paransulfato significa que habrá afectación neurológica en el líquido cefalorraquídeo, y la correlación entre la severidad, no creo que se pueda hacer esa afirmación. Pero se puede determinar el resultado clínico. Sí, porque si almacenas dermatansulfato, no estás corrigiendo la parte somática del cuerpo, como la heparina en el cerebro y el líquido cefalorraquídeo, y puedes tener un daño permanente y una liberación permanente del material almacenado. Tenemos 2 preguntas más. ¿Cuál es la dosis óptima para ERT en MPS2? ¿Y cuál es la mejor tipo de infusión? Bueno, la dosis medio miligramo por kilo es la dosis óptima de terapia de reposición enzimática. Yo recomiendo infusiones de 3 horas. Y la última pregunta, ¿el trasplante ayuda a la progresión cardíaca? Sí, si se hace antes de una afectación cardíaca importante, con mucha enzima circulante. Alguien con MPS, con afectación física, debería ayudar a estabilizar. Una vez tienes enfermedad cardíaca significativa afectando las válvulas, pues la terapia enzimática o el trasplante no funcionaría. Última pregunta. Si pudiese, ¿apoyaría el cribado neonatal incluso en enfermedad donde no hay tratamiento, como San Filipo? Yo sí, porque nos permite identificar a los pacientes antes, podemos evitar la carga diagnóstica, planificación, preconcepción, y porque hay tantos ensayos clínicos para San Filipo. La cuestión es detectar pronto, porque si se detecta con 3, 4, 5 años, no habrá un buen pronóstico. Solo si los tratamos pronto. A la mayoría de los pacientes de San Filipo solo se les puede tratar precozmente si se hace cribado neonatal. Yo no sé si ese subconjunto tendría que ignorar la mayoría de pacientes con enfermedad severa cuando ya tienen 3, 4, 5 años. Es un tema complicado, sin duda. Bien, creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Hay una pregunta sobre la terapia génica. ¿Cree que con estos nuevos tratamientos, este es el camino para pensar en el impacto en el sistema nervioso central? La terapia génica podría ser una opción. Quizás modificas las enzimas que atraviesan la barrera hematocefálica, que sería otro camino. La terapia génica sí, podría tener un impacto, pero es imperfecta también. En pacientes con los vectores AV que tendrían anticuerpos, pero no para todos, no todos son candidatos. Hay muchos retos, pero desde luego la terapia génica es prometedora, no garantiza, pero es prometedora para modificar la enfermedad cerebral. Última pregunta. Hay algunos que se beneficiarían de terapia enzimática después del trasplante. Yo, por lo general, diría que no. Pero puede ser que algunos pacientes podrían beneficiarse de TRE, pero eso podría ser un tema polémico.
a abordar en otro momento. Gracias, profesor, por su tiempo y su presentación. Y ahora vamos a pasar al siguiente ponente. Vamos a hablar sobre problemas de la conducta y del sueño en pacientes con MPS. Y vamos a tener a la doctora Mar O'Callaghan. No sé si lo he pronunciado bien. Neuropediatra del Departamento de Neurometabolismo del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Y va a dar la charla con la doctora Mireia del Toro, que también es neuropediatra del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. Gracias, doctoras. Cuando quieran. Gracias. Gracias a los organizadores por invitarnos a hablar aquí. Las dos somos neuropediatras en diferentes hospitales en Barcelona. Las dos nos encargamos de las unidades lisosómicas en los hospitales y tratamos en la atención de los pacientes. Y estamos encantadas de estar aquí, esperando ayudar a las familias a afrontar los problemas de conducta y del sueño. Orgánicamente, quizás no tendrán tanto importancia en la atención médica, pero pueden tener un gran impacto en la vida cotidiana de los pacientes y sus familias y un gran impacto en su calidad de vida. Así que vamos a intentar hablar de esto y ver si podemos ayudar de alguna forma. Estos son nuestros conflictos de interés. También trabajamos en ensayos clínicos y voy a comenzar preguntándole a Mar si nos puede hablar sobre los problemas de la conducta en los pacientes con MPS. Gracias, Mireia. Y a Mira por la amable presentación. Estoy encantada de estar aquí con las familias y antes de comenzar con problemas conductuales y del sueño, quiero hablar de la afectación neurológica en MPS que es debido a la acumulación secundaria de GAGs en el cerebro, heparansulfato, y luego por la acumulación en otros tejidos como las meninges, la médula y ligamentos. Las manifestaciones son habituales en MPS y pueden tener un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y familias. Las manifestaciones clínicas pueden variar de uno a otro paciente. Como nos han dicho antes, la terapia de reposición enzimática no es eficaz a la hora de evitar la neurodegeneración y manifestaciones clínicas. Respecto a la afectación primaria del sistema nervioso central, los pacientes presentan un retraso psicomotor, regresión neurológica, trastornos de la conducta del sueño, importante en MPS con afectación neurológica y también hidrocefalia. Y pasamos a hablar de los trastornos de la conducta. Respecto a los trastornos de la conducta, en MPS a menudo se observan y comienzan a los 3 o 4 años. Consiste en hiperactividad, cambios del humor abruptos, conducta agresiva, pataletas, frustraciones, y los pacientes tienen todos estos problemas que afectan a la familia, como vemos en este artículo. Los problemas de la conducta están presentes en formas severas de MPS 1 o 2, en formas neurológicas de Hunter a Harler, y siempre presente en San Filipo, en todos los subtipos. Y consiste con hiperactividad, cambios del humor, ya he dicho, conducta agresiva, etc.
Es importante destacar que los problemas de la conducta generalmente preceden el declive cognitivo. Es el principio de la neurodegeneración y con la progresión del declive cognitivo, los problemas conductuales son menos prominentes. Para los clínicos es importante descartar posibles desencadenantes de estos problemas de la conducta. Primero hay que tener en cuenta los problemas del sueño porque están relacionados con EPS y hay que descartar problemas del sueño como apnea del sueño, problemas respiratorios durante el sueño, actividades epilépticas durante el sueño, el dolor en los pacientes que no tienen la capacidad de explicar lo que les ocurre y deficiencias auditivas, y tenemos que intentar tener en cuenta el desencadenante neurodegenerativo. Y quiero hablar de la hidrocefalia porque en la práctica clínica, Mireia y yo, y es importante saber que es algo que se subestima. Porque a veces se trata de un procedimiento lento, crónico, y no hay una clínica aguda en este caso. Así que los clínicos tienen que barajar la posibilidad de la hidrocefalia cuando hay un deterioro rápido, tanto conductual como cognitivo en el paciente. Y ahora, Mireia, en tu experiencia, ¿cómo manejáis, cómo podríais ayudar a las familias con estos problemas de conducta? Gracias, Mar, por esta presentación. Lo primero es evaluar. Hemos visto que la conducta puede ser un problema en varias MPS y hay desencadenantes varios. Y lo primero es hacer una buena historia clínica, evaluar cuándo se presentan los problemas de conducta, una evaluación clínica para descartar todos los problemas que ha mencionado ya Mar. Hacemos neuroimagen solo si sospechamos hidrocefalia u otra patología neurológica, ya que la neuroimagen de estos pacientes requiere sedación y es complicado. Necesitas un anestesista experto, etc. Y lo mismo pasa con electroencefalografía y respuestas evocadas. En cuanto a las pruebas psicológicas de conducta, hay varias escalas que vemos aquí que están validadas para distintas MPS, normalmente en el contexto de los ensayos clínicos, pero también son muy valiosas en la práctica clínica, pero deben ser administradas siempre junto a una escala neurológica. También las pruebas conductuales tienen que ir de la mano de la escala o la evaluación neurocognitiva. Y puesto que hemos visto todos los problemas que pueden presentar estos pacientes y la conducta no es un problema único, sino que siempre está relacionado con muchos otros problemas en un poco el panorama clínico del paciente, pues el manejo de los problemas de conducta tiene que ser multidisciplinar. Obviamente los psicólogos, psiquiatras y neurólogos desempeñan un papel preponderante, pero el resto de especialistas deben participar de la atención, sobre todo la familia, el colegio y el resto de entornos del paciente, del niño. Hay que descartar y tratar los potenciales desencadenantes, no los vamos a repasar otra vez porque ya los hemos comentado. Antes de pasar al tratamiento farmacológico, intentaremos hacer intervenciones medioambientales, como por ejemplo aplicar rutinas para reducir la ansiedad, mantener a los pacientes en entornos conocidos y seguros que no les resulten agresivos y contar también con un entorno seguro y agradable en casa y en el colegio. Y si el paciente entiende suficiente para entender el refuerzo, podemos identificar qué factores refuerzan la conducta y que les podemos ayudar a calmarse. Si el paciente tiene pérdida auditiva o problemas de comunicación y está frustrado, podemos intentar ayudarle con programas de comunicación alternativos. Y si el paciente tiene suficiente cognición para entender la recompensa, podemos intentar recompensarle por las mejoras. Y por último, en algunos casos,
que también es muy importante, debemos intentar, lo que necesitaremos es tratamiento farmacológico. No es fácil el tratamiento farmacológico, no hay un tratamiento efectivo para los distintos pacientes y un tratamiento que funcione para un paciente quizá no funcione para el siguiente con la misma enfermedad e incluso se puede crear una reacción paradójica. Así que hay muchas opciones distintas en lo que es tratamiento farmacológico de los problemas de conducta, pero como he dicho, lo que funciona para una persona no funciona para otra. Y algo que pasa, sobre todo como con fármacos antiepilépticos, es que hay una tolerancia al principio, pero luego ya no. Al cabo de unos meses hay un empeoramiento, hay que aumentar la dosis o hay que cambiar el fármaco y esto es muy frustrante para las familias así como para los médicos. Como resumen, entonces, los problemas de conducta no son fáciles de tratar y requieren un enfoque multidisciplinar de equipo. Y luego, Omar, te paso la palabra una vez más para que nos expliques sobre los trastornos del sueño. Gracias, Mireia. Los trastornos del sueño son un problema muy importante en MPS y se deben a la neurodegeneración, pero hay que tener en cuenta aquí que en MPS 1, 2 y en SLAI, MPS 6, así como la 7, aquí hay malformación esquelética, enfermedad esquelética. Hay que tener en cuenta aquí que estas MPS presentan problemas respiratorios, es decir, los trastornos del sueño podrían ser causados por los problemas respiratorios. En estas MPS, la obstrucción de las vías aéreas superiores puede conllevar una apnea del sueño, también la debilidad muscular del diafragma y además la enfermedad pulmonar restrictiva puede conllevar problemas con el sueño. Los pacientes no quieren irse a dormir, se levantan antes de la mañana y también puede conllevar hiperventilación. Es importante recordar que estos trastornos del sueño y esta hiperventilación podría conllevar problemas de conducta también. En cuanto a los trastornos del sueño también, debido a la neurodegeneración, esto es prominente en MPS 3, en todas las formas de Sanfilippo, y también frecuentes en las formas graves de MPS 1 y 2. Y por lo general, esto antecede al deterioro cognitivo y los problemas de conducta. Y vemos algunas dificultades aquí, como levantarse por la mañana, llorar por la noche, pataletas nocturnas, difíciles de gestionar para el paciente y para las familias, obviamente. En cuanto al manejo, pues Mireia nos contará un poco más. Bueno, la evaluación ahora, tal como ya hemos dicho, en los problemas de conducta, no lo repetiré, lo único que varía aquí es la polisomnografía, que es muy útil para descartar problemas epilépticos y problemas respiratorios. Es algo que hay que llevar a cabo de forma regular. Y en cuanto al manejo, primero, descartar los problemas que ha mencionado Mar sobre problemas otorrinolaringológicos y respiratorios y el tema de dolor. Algunos niños requieren de ventilación nocturna para ayudarles con la respiración durante la noche. Y después se puede intentar mejorar las rutinas, se puede utilizar la melatonina para inducir el sueño. Una inducción fisiológica del ciclo del sueño y la vigilia. Este es un trabajo que mostró que los pacientes con MPS 3 tenían los niveles basales de melatonina bastante por debajo que los controles de la misma edad. Y si nada de esto funciona, entonces hay que pasar a una medicación farmacológica de mayor peso. Antes de resumir, para entender un poco cuál es la carga de la enfermedad para las familias. Estos son dos estudios con pacientes neurológicos de MPS 2. Uno mostró el impacto en la familia de tener un paciente, un hijo con MPS 2, con afectación neurológica, y casi el 50% de los padres tuvieron que reorganizar sus jornadas laborales para asistir al paciente. El 22% de los mismos notificaron que uno o dos de los padres tuvieron que dejar el trabajo, normalmente las
las madres eran las que más se veían afectadas por estos cambios laborales, pero también estaba la carga económica de tener que viajar del hogar al hospital de referencia, a las visitas con los especialistas, etc. Y este es otro estudio en MPS también, pacientes neurológicos y sus familias. En cuanto a la calidad de vida pediátrica, las familias aquí afirmaban que la afectación neurológica y a medida que empeoraban los problemas de conducta, que las actividades sociales, las relaciones y la relación de la familia en general iba a peor. Incluso dentro de la familia, los hermanos se veían afectados por todos estos problemas. Y las preocupaciones de los padres, esto es algo que oímos a menudo en nuestra práctica clínica, es este miedo que tienen los padres de que el niño sufra y también qué va a pasar con el niño si ellos no están de cuerpo presente para encargarse. Así que bueno, todos estos problemas neurológicos tienen una repercusión enorme, no solo en las estructuras psicológicas del paciente, sino también en las familias. Y querríamos terminar ya, porque estamos repasando muchísima información rápidamente, pero Mar va a hacer un resumen de los puntos más importantes de nuestra presentación. Gracias, Mireia. Mensajes, lecciones para llevarse. Tal como hemos explicado, los trastornos del sueño y de la conducta son comunes en pacientes de MPS con afectación neurológica y es una carga importante para las familias. El patrón de afectación difiere entre una MPS y otra y entre pacientes también. Para los clínicos es importante evaluar a todos los pacientes y tratar a todos los pacientes. Es importante descartar los factores desencadenantes y mejorar el entorno y las rutinas, los dolores o los problemas que sea que desencadenan estos problemas de conducta. El tratamiento requiere de un enfoque multidisciplinar, sobre todo prestando atención a las necesidades de la familia, y la terapia farmacológica solo necesaria para los casos graves y se debe contar con la supervisión continua de un equipo médico. Y Mireia y yo estamos por aquí si hay alguna pregunta. Está silenciada. Sí, perdón. Yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué es tan habitual que los pacientes con enfermedad neurológica presenten esta tolerancia a la medicación? Porque aquí tenemos pacientes que se medican durante un mes, pero luego dejan de responder al tratamiento. Y vemos que las familias se desesperan porque realmente no saben cómo gestionar a su hijo. Y es algo muy frustrante para ellos y para nosotros como organización. Puedo empezar yo y luego Mar puede complementar. Yo creo que el problema es que todas las medicaciones psicológicas utilizan vías bioquímicas en las neuronas, en las vías neuronales y las sinapsis. Así que antes o después se saturan y esto pasa también con los fármacos antiepilépticos que incluyen o afectan la sinapsis. Esa vía se satura en un momento dado, no sé por qué, no tengo la explicación, me imagino que es algo parecido a lo que pasa con los fármacos para la epilepsia y es desesperante para las familias porque encuentras algo que parece funcionar y cuando empiezan a respirar, entonces al cabo de poco deja de funcionar. Sí, es exasperante para las familias y para los médicos también. Yo creo que es importante destacar que en el tema de convulsiones o las pruebas para descartar la epilepsia son importantes, porque a veces los psicofármacos no funcionan y hay que iniciar un fármaco antiepiléptico. Habéis hablado de la polisonografía. Y ahora no sé si lo he dicho en inglés o no. Bueno, polisomnografía. A nosotras nos suena bien. ¿Cada cuándo habría que hacerla? ¿Cada 6 meses? ¿Una vez al año? ¿El seguimiento cuán frecuente debe ser para el tema de los problemas del sueño? Mireia. No podemos generalizar, depende del paciente.
pues hay que hacer una polisomnografía a la edad de 2-3 años, que es cuando se inician estos problemas del sueño, y hacemos seguimiento con un neumólogo y con un otorrinolaringólogo, dependiendo de los problemas y las pruebas que se le vayan haciendo al paciente. Sí, una vez al año o una vez cada 2 años, si el paciente está estable. Depende del paciente realmente. Si el paciente tiene una intervención quirúrgica de otorrinolaringología, pues no hay que hacerlo tan a menudo, no sé. No es fácil, hacerle una polisomnografía a un niño que se mueve con todos los electrodos y hacerlos dormir en un entorno desconocido. No están en casa. No es nada fácil. Exactamente, sí. Obviamente el sueño es un factor importante en la calidad de vida. ¿Hay algún proyecto de investigación o estudios clínicos para maximizar los efectos de la medicación para el sueño en los pacientes con MPS? ¿Podría repetir? A clinical trial. Yes, yes. ¿Un ensayo clínico te refieres? Ha habido estudios con melatonina, los que mostraron que los niveles de melatonina en los pacientes con Sanfilippo eran más bajos. Pero no creo que se haya hecho un ensayo en este sentido. Pero sería una buena idea. No un ensayo, pero sí podríamos incluir a todos nuestros pacientes en un estudio multicéntrico, tratarlos y ver lo que funciona mejor. Pero creo que no hay ningún ensayo en marcha. Hay una pregunta de una madre de un paciente con MPS3 que tiene 20 años. ¿Deberían empezar a utilizar CPAP? Pero lo utiliza de forma no supervisada y serían 2 o 3 horas de sueño beneficiosas. ¿Cómo? 2 o 3 horas. Porque no lo puede utilizar sin supervisión, entonces son 2 o 3 horas. Claro, este es el problema, que muchos empiezan a utilizar el CPAP, pero se lo quitan a mitad de la noche y siguen durmiendo. Yo creo que, mira, 2 o 3 horas es mejor que nada. Y tampoco puedes forzar a un paciente que tiene una afectación grave a que duerma con el CPAP toda la noche. Adelante. ¿Cómo podemos detectar o evitar estas convulsiones durante el sueño? Yo creo que con una electroencefalografía o una polisomnografía cuando hay sospecha de que hay problemas de sueño o cambios conductuales. Y si aparece actividad epiléptica en la electroencefalografía, pues podemos iniciar un tratamiento con un fármaco antiepiléptico, aunque no haya convulsiones epilépticas per se. Pero sí, hay que hacer estas pruebas, una polisomnografía, una electroencefalografía nocturna para intentar entenderlo mejor. Una cosa cortita, una respuesta para la madre que ha hecho la pregunta sobre el paciente de Sanfilippo. Quizá utilizar una inducción farmacológica del sueño le ayudaría a mantener el CPAP durante más tiempo, pero habría que consultarlo con su médico. Tenemos muchas preguntas, pero no sé si tenemos tiempo. Bueno, 3, vamos a hacer 3 más, si os parece bien. Si el trastorno del sueño aparece, ¿significa que siempre habrá un impacto neurocognitivo? ¿Podría repetir? No, puede haber trastornos del sueño en un paciente con MPS6. Mar nos ha mencionado a pacientes sin afectación cognitiva, pero con problemas respiratorios, ¿verdad? Sí. Pero si uno tiene MPS6, por ejemplo, con neurodegeneración o sin neurodegeneración ni deterioro neurológico del cerebro, si aparece un trastorno del sueño, puede ser una enfermedad conductual, pero no causada por la neurodegeneración. A veces es la ansiedad o la hiperactividad, el TDAH, pero leve.
no es por la neurodegeneración, es porque hay una ventilación deficiente durante el sueño. El uso de TBC, ¿qué tal? TBC, ¿qué es TBC? No, CBD. CBD. No, TBC. CBD, ¿qué es TBC? CBD, maybe. Será CBD, ¿no? HC, ¿no? ¿Será tetracarabinidiol? Yo creo que sí, que van por ahí, ¿no? Tenemos experiencia con algunos pacientes que lo han utilizado para problemas de conducta y de sueño y ha funcionado. Pero el problema con CBD es que desconocemos la dosis y los aceites comerciales que se pueden adquirir, pues desconocemos la concentración de los mismos y además tiene una tolerancia muy rápida, la desarrollan muy rápido los pacientes. Y no hay ningún estudio, ¿verdad, Mireia, con CBD? No. Algunos sí, pero sin conclusiones, no es concluyente. Let me see. Can I read the question in Spain? ¿Puedo leer la pregunta en español? En un síndrome relacionado como la gangliosidosis GM1, observamos fecalomos frecuentes. ¿Hay una alimentación más específica para esta enfermedad? No. 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 They are asking. No. Preguntan si los problemas digestivos en GM1, como ha dicho Mar, pueden producir dolor y causar problemas del sueño porque causan irritabilidad y dolor, pero no. Habría que consultar a un nutricionista para buscar la mejor dieta como tratamiento, pero si el paciente tiene fecaloma, puede tener problemas de conducta y dolores y trastornos de este tipo, pero hay que tratar el fecaloma o restreñimiento así, con la nutrición. Los pacientes con hidrocéfalo para MPS en general. Tengo un póster. Les invito a que vean el póster en el que hablamos de los pacientes tratados por hidrocefalia, que es algo en nuestro centro consideramos a menudo. El problema no es hacer la resonancia magnética, sino interpretarla, porque con atrofia cerebral es muy difícil de distinguir de la hidrocefalia. Por tanto, no solo es la resonancia, sino también si pensamos que los pacientes tienen hidrocefalia, hay que ser más agresivo y encontrar formas de medir la presión del sistema nervioso central. Doctoras, tenemos muchas preguntas. Última, porque se nos acaba el tiempo. Consejos para mejorar la calidad de vida de su sueño, porque hay pacientes con MPS 3, 2, algunos no duermen, duermen poco. ¿Alguna recomendación? Porque se nos acaba el tiempo. Bueno, yo diría rápidamente que hay que descartar otros problemas que se han comentado. Hay diferentes protocolos en este sentido. Con, empezar tratamiento farmacológico si es necesario. A veces es importante pues comenzar con melatonina, si no funciona, comenzar con otros psicofármacos y ir paso a paso. Muchísimas gracias por su presentación y su disponibilidad para responder a tantas preguntas. Ahora pasamos al siguiente ponente, la doctora María Carmen Roqueta y Carmen Pamies.
que hablarán sobre la anestesia y el manejo de las vías aéreas en pacientes con MPS. La doctora Parmies es consultora senior en el Departamento de Anestesia en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Y la doctora María Carmen Roqueta es especialista en reanimación, anestesiología. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y lamentamos el retraso que llevamos. Mireia. Doctor Carmen. Sí, jo vaig a preparar el menjar també. Sí, molt bé, Mireia, amb tu és fàcil, bonica. La gent ha preguntat molt, que això és l'important, no pegar la chapa del otro. Espera, a ver si estoy en silencio. Calla, calla. Doctor Carmen, tú aquí. Yes. Now, okay. First of all, we want to thank you, the organization, for the kind. Queremos dar las gracias a la organización por la amable invitación. Y vamos a hablar un poco sobre la anestesia, los puntos más importantes de la anestesia, el manejo de las vías aéreas en pacientes con MPS. Vamos a intentar ayudar a las familias a comprender qué ocurre en el quirófano. Aquí es donde trabajamos el Hospital Infantil San Juan de Dios. Es un hospital infantil y maternal, hospital universitario y el mayor hospital pediátrico, centro de referencia para casos complejos y enfermedades raras en España. Aquí es donde los anestesistas dedicamos gran parte de nuestro tiempo durante el día. Este es uno de nuestros nuevos quirófanos equipados con nuevas tecnologías que nos ayudan mucho en el manejo clínico, el manejo quirúrgico y el manejo en general de nuestros pacientes. Como vemos aquí en la imagen, también queremos decir que somos un hospital amigable con las familias. El hospital hace esfuerzos por conseguir una experiencia positiva para las familias cuando los pacientes tienen que someterse a cirugía o dedicar mucho tiempo, estar mucho tiempo en nuestro hospital. Pero si hablamos de las MPS, tenemos que decir que en 1980 MPS se describió como el peor problema pediátrico de las vías aéreas en anestesia. 40 años después podemos decir que sigue siendo un reto para los anestesistas. Un reto muy importante, no solo por el efecto de las nuevas terapias como la terapia de médula ósea y terapia enzimática, sino también a los dispositivos de las vías aéreas que nos ayudan a manejar las vías de nuestros pacientes. A modo de introducción, MPS está provocada por las mutaciones en las enzimas hidrolasa lisosómica 11 que requeridas para el catabolismo de glucosaminoglucanos. Afecta el catabolismo, hay mayores depósitos en tejidos a lo largo del cuerpo y hay alteraciones que pueden aparecer en diferentes órganos a diferentes niveles. En esta diapositiva tenemos esta niña que nos muestra las características clínicas que hay que tener en cuenta al anestesiar a estos pacientes. Como vemos, tenemos un cuello inestable, paciente con adenoides grandes, anomalías en la columna vertebral, alteraciones en la articulación temporomandibular, es decir, que probablemente no pueden abrir la boca con facilidad, que es importante para la anestesia. Y, como han dicho otros colegas antes, por lo general, también tienen epilepsia, retraso mental, a veces no pueden ayudarnos a comprender lo que les va a ocurrir en el quirófano. Durante el transcurso clínico de la enfermedad,
Los pacientes son operados mínimo 4 veces durante su infancia. Algunos de estos procedimientos son procedimientos diagnósticos, otros son otro tipo de cirugías y generalmente estos procedimientos necesitan anestesia general. Por motivos de seguridad, nosotros intentamos realizar todas las cirugías en el quirófano central. Generalmente, en otros pacientes haríamos algunos de estos procedimientos diagnósticos fuera del quirófano, pero sabemos que con estos pacientes las ubicaciones remotas se asocian a mayor riesgo de complicación y, por tanto, generalmente utilizamos nuestro quirófano central para realizar estas cirugías. Generalmente comenzamos el día con la anestesia con el paciente que llega al quirófano a pie, con todo el equipo, y puede venir con otro de los padres, padre o madre, y una vez está en el quirófano pedimos al paciente, le preguntamos si quiere ver una película de dibujos, y así solo tiene que respirar en la máscara facial y una vez está inconsciente, entonces le colocamos una vía y pedimos a los padres que nos esperen fuera del quirófano para intentar que sea todo una experiencia positiva. Aquí tenemos una inducción a la inhalación en la resonancia magnética, donde vemos un paciente que está respirando, nos está ayudando, respirando espontáneamente, y también les decimos a los pacientes, ponemos aromas como a fresa, a caramelo, y están contentos y colaboran, tienen a la madre a su lado. Por tanto, es una experiencia positiva para ellos. Pero una cosa es nuestros pacientes MPS que necesitan anestesia general, que es un reto para los anestesistas, y tenemos que planificar con cuidado qué va a ocurrir en el quirófano, qué tipo de cirugía, qué tipo de anestesia vamos a ofrecerle a nuestros pacientes, y tenemos que cuidar de todo el paciente. Y lo más importante en estos pacientes es la vía aérea. Sabemos que los pacientes con MPS tienen que considerarse como un paciente difícil en cuanto a las vías aéreas porque tienen características anatómicas que les hacen diferentes de un paciente convencional. Y cuando hablamos de vías complicadas, significa que tenemos una situación clínica en la que un anestesista con formación convencional encontrará dificultades con la ventilación, la máscara facial de la vía superior o con la intubación traqueal del paciente o en ambos casos. Pero lo positivo que podemos decir es que por lo general cuando tenemos dificultad en pacientes con MPS, por lo general hay dificultad con la intubación, pero generalmente podemos ventilarlos, de forma que es una cosa positiva porque no vamos a la peor situación en la que no se puede ventilar y no se puede intubar tampoco. Entonces, ¿qué tenemos? Como se ha dicho, deficiencias enzimáticas, acumulación de glucosaminoglucanos, tenemos una obstrucción de las vías aéreas en nuestros pacientes y esta obstrucción puede ser a diferentes niveles. Los pacientes pueden tener un estrechamiento de las vías aéreas nasales, una lengua grande, de forma que al abrir la boca vemos que está ocupada básicamente por la lengua, una movilidad limitada de la articulación temporomandibular. También tienen grandes amígdalas en la boca, un cuello corto, inmóvil, no podemos cambiar la posición del paciente en el quirófano cuando queremos intubarlo. También tienen un engrosamiento difuso del árbol tracreobraquial y de la supraglotis y la glotis. En conjunto, todo esto puede llevar a un manejo de las vías aéreas dificultoso. ¿Qué hacemos entonces del quirófano
Cuando sea posible, hacemos una manipulación mínima de las vías aéreas. Intentamos ir a lo seguro y a lo simple. Intentamos realizar una anestesia locorregional que es muy útil en estos pacientes, dando siempre al paciente una sedación de confort porque son niños y tienen que estar cómodos en el quirófano, un poquito contentos o viendo películas o, bueno, cómodos en cualquier caso. Evidentemente tenemos que conocer también el algoritmo de las vías difíciles, porque a veces comenzamos con un plan A, pero hay que pasar a un plan B y tenemos que saber qué va a ocurrir en el siguiente paso porque estamos hablando de pacientes complicados. Vamos a mostrar ahora a esta paciente una cirugía ortopédica del brazo del paciente. Como vemos, la paciente tiene un bloqueo periférico y está respirando espontáneamente y solo está recibiendo oxígeno por cánula nasal, con lo cual es perfecto porque podemos ver que es un engrosamiento de las vías aéreas, pero no necesitamos manipular las vías en este caso, con lo cual es perfecto. Pero en algunos casos esto no es posible y tenemos que ir un paso más allá, como la paciente a la derecha operada, no me acuerdo de qué, pero teníamos que manipular sus vías aéreas y en este caso llevaba un dispositivo supraglótico, una máscara laríngea que es muy útil para el manejo de estos pacientes. Generalmente no tenemos grandes dificultades a la hora de insertar esta máscara laríngea y también podemos intubar a algunos pacientes a través de esta máscara laríngea. Hay muchos predictores de la vía aérea difícil. El más conocido es el score de Mallampati, clasificación de Mallampati. Estos pacientes suelen ser Mallampati clase 3 o 4, es decir, cuando abren la boca solo se puede ver la lengua y a veces un poquito del paladar blando, pero no podemos ver el resto de las estructuras. Es decir, que un predictor de intubación difícil porque no se puede ver lo que hay dentro de las vías, no podemos acceder fácilmente a las cuerdas vocales ni a la tráquea. Evidentemente, no todos los pacientes con MPS tienen esto. Todos conocen, pues son similares, pero hay que conocer las diferencias y los rasgos clínicos de diferentes MPS. Sabemos que San Filippo es el más fácil para la anestesia y en estos pacientes una hoja de planificación preoperatoria es algo que hay que hacer. En la clínica ambulatoria, cuando vemos a los pacientes, hablamos con ellos y las familias y decidimos qué plan anestésico vamos a aplicar. Ya hemos dicho antes que tenemos nuestros dispositivos avanzados de las vías aéreas que son muy útiles en nuestra rutina diaria. También para los casos difíciles, la fibrobroncoscopia, videolaringoscopio, videobroncoscopia, máscara laringea y otros como ventilación no invasiva, que realmente es muy útil al final de la cirugía con estos pacientes cuando van a la zona de recuperación. Aquí podemos ver uno de nuestros quirófanos con los dispositivos videolaringoscopio, fibrobroncoscopio y también una mesa de traqueostomía que a veces es necesaria por si acaso y con un otorrino junto a nosotros por si no pudiésemos intubar o ventilar bien a los pacientes. Evidentemente, cuando tenemos estos casos complicados necesitamos ayuda y hablar de lo que vamos a hacer en el quirófano, porque cuando necesitamos ayuda, necesitamos que nos ayuden. Y siempre decimos que
una experiencia. Un anestesista no es suficiente en casos complicados. En la intubación se necesitan 2 anestesistas experimentados en los pacientes con MPS. Y si vamos a la primera o segunda diapositiva, que es lo peor en la anestesia pediátrica. Ahora voy a decir que es un reto gracias a los dispositivos avanzados, pero no olvidemos que las complicaciones respiratorias son la causa más importante de morbimortalidad en el paciente pediátrico, en los normales y en los complicados. Entonces, para evitar estas complicaciones, tenemos que planificar con cuidado para conseguir los mejores resultados posibles para nuestros pacientes pediátricos. Y para concluir, debido a las nuevas terapias y nuevos dispositivos de las vías aéreas, podemos tratar a estos pacientes de forma más segura que antes. Sabemos que es un trabajo en equipo, tenemos que trabajar juntos para conseguir sacar máximo partido de nuestro conocimiento para estos pacientes. Esos pacientes requieren personal experimentado, 2 anestesistas experimentados y una enfermera de anestesia. Para minimizar los riesgos de estos pacientes, tenemos que hacer todos los procedimientos en el quirófano central, en los grandes hospitales y no en ubicaciones remotas. Evidentemente, la severidad de las dificultades de las vías aéreas varía según el tipo de MPS. No son todos iguales y la obstrucción de las vías aéreas es progresiva, aunque las nuevas terapias están ralentizando esta progresión. Y es importante destacar que en nuestra institución tenemos programas de simulación con modelos en 3D para formarse para los casos reales, que realmente es muy, muy útil. Y esto es cómo hacemos la simulación de un paciente con MPS hecho a partir de datos radiológicos de uno de nuestros pacientes para así formarnos para las situaciones clínicas y críticas y poder sentirnos como anestesistas, pues cuál será la dificultad en el manejo de las vías aéreas para intentar estar preparados para los casos reales. Y para concluir, los ingredientes para tener buenos resultados necesitamos hacer una valoración preoperatoria, tener una buena comunicación, recuperación óptima postoperatoria y una infraestructura adecuada para el manejo de las vías difíciles y una buena unidad de cuidados intensivos. Muchísimas gracias por su atención. Tenemos un caso de un paciente con una estrecha, la tráquea estrecha, afectación en la laringe y no se puede ser intubado. Los otorrinos han podido hacer intubación a través de la nariz y los especialistas en MPS dicen que sí hay que hacer por la tráquea. ¿Hay alguna razón por la que hay diferencias de opiniones entre diferentes expertos? Cada paciente evidentemente es diferente, pero por lo general podemos intentar hacer una intubación de endonasia traqueal con fibra óptica. Siempre es una buena opción en estos pacientes. Así que seguramente podría ser posible, pero otra cosa que no sabemos es el grosor que tiene. Hay que personalizar a cada paciente para decidir si es posible o no, pero seguramente sí, porque sabemos que no pueden abrir la boca, pero podemos entrar por la nariz e intubarles por ahí. ¿Qué sugiere respecto a la compresión medular durante la cirugía? Depende de la cirugía, pero hay potenciales durante la cirugía. Intentamos
trabajar con equipo neurofisiológico para asegurarnos de que no tengan ningún tipo de déficit durante la cirugía. Durante las grandes cirugías, una cirugía de la columna, pues es con los doctores neurofisiológicos. Tenemos muchas preguntas, doctora. ¿Cómo pueden contactarle? Preguntan. O si pueden contactarle otros anestesistas de otros países. ¿Pueden enviarle un correo electrónico o contactarla de alguna forma para que pueda compartir sus experiencias con ellos? Sí. Sí. Pueden darles nuestro correo y nos pueden escribir. Sí, intentaremos responder las preguntas por correo electrónico. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Y ahora pasamos a la doctora Andrea Borgo. In the Orthopedic Clinic in Padua University Hospital in Italy. Es Andrea Borgo de Italia. Buenos días o buenas tardes. Gracias, doctor. Hola a todos. Gracias, Amira, por esta presentación. Voy a ir rápido. No sé si están familiarizados, supongo que sí, con esta clasificación bioquímica de las MPS, pero me gustaría rápidamente pasar al ángulo ortopédico. Sabemos que este tipo de pacientes tienen una baja estatura, debilidad muscular, rigidez articular. En las extremidades superiores tenemos el síndrome del túnel carpiano, luego el dedo en gatillo, la inestabilidad de la médula cervical, la cifosis toracolumbar, artritis en la cadera, genovalgo y tobillo valgo. Y la falta de la actividad enzimática y el fenotipo aquí no se entiende qué mecanismo utilizan. Hay algunas observaciones generales, por ejemplo, la alteración del mecanismo de osificación endocondral, la activación inflamatoria, el almacenamiento de GAGs, pero no se entiende del todo. En lo que respecta a la osificación endocondral, me gustaría mostrar esta electromicroscopía. A la izquierda lo que vemos es un condrocito normal y a la derecha uno patológico de un paciente con MPS. El citoplasma está lleno de vacuolas y todos los orgánulos están reducidos tanto en número como en tamaño y hay una presencia de malema. Luego vemos aquí algunas vacuolas que se abren hacia la matriz celular y al otro lado vemos este depósito tipo roseta. Y esto es el inicio de la alteración del sistema de osificación endocondral. No sé si están familiarizados con la histología del crecimiento del cartílago. Esto es un cartílago normal, organizado, y este es uno desorganizado de un paciente con MPS. Este es el inicio de los problemas esqueléticos en los pacientes con MPS. Y me gustaría poner esta muestra de un feto humano de 8 semanas. Aquí vemos la transición del tejido mesenquimal al tejido cartilogénico y vemos que aparece en este momento el mecanismo de osificación. El inicio de la enfermedad se da durante el embarazo, a las 8 semanas, en el feto humano. Así que teóricamente, si queremos intervenir en esta osificación o la alteración de la misma, hay que hacer algo antes del nacimiento. ¿Qué terapias tenemos y qué pueden hacer para los huesos a día de hoy? Sabemos que la terapia de reemplazo enzimático y el trasplante de células madre y la terapia génica conllevan un crecimiento más rápido, reducen la rigidez, la debilidad, pero
solo vemos una atenuación de la manifestación ósea, no vemos una resolución de estas manifestaciones. Y de los estudios que se están llevando a cabo en animales, estudios experimentales me refiero, los resultados que arrojan son prácticamente los mismos. Así que van a pasar muchos años en los que vamos a tener que manejar estas alteraciones esqueléticas. La baja estatura, exceptuando la MPS-3, todos estos pacientes tienen una baja estatura y además desproporcionada. Las extremidades son más cortas y el tronco, hay una prevalencia de tronco corto, así que afecta tanto a extremidades como al tronco. La rigidez es otro problema. Por lo general es simétrica, sin señal de inflamación y no es dolorosa. En los niños se debe al almacenamiento de los gags en los tejidos blandos. Si hacemos una radiografía de un niño, la forma del hueso es casi normal. Después, en los adultos, vemos una alteración también ósea. En la columna vertebral el mecanismo es el mismo. La alteración del condrocito y del tejido conectivo conllevó una manifestación de estabilidad, estenosis y deformidad. Se puede tener una situación leve, como en este síndrome de San Filipo. Aquí vemos el perfil irregular del cuerpo vertebral y también la platispondilia, pero al cabo de unos años, como en esta niña de 14, vemos una artritis, una estenosis espinal medular y luego podemos tener una situación más grave. Aquí tenemos MPS 4, el síndrome de Martot-Lamy, y vemos el inicio de una cifosis toracolumbar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a operar a todos los pacientes, les vamos a poner un corsé corrector. Esto no está en la bibliografía, pero por lo menos podemos inspirarnos de este procedimiento de consenso y podemos ver que hay una indicación para la corrección de la cifosis toracolumbar, por ejemplo, cuando hay dolor y signos de neuropatía, y la mejor edad para intervenir de forma quirúrgica es entre los 5 y los 15 años, porque por debajo de los 5 años el implante no funciona y más de 13 años son demasiado rígidos para corregir. En la parte superior de la columna vertebral se puede aplicar una estabilización o podemos ver una aparición de estenosis. Aquí vemos un sujeto normal y aquí un paciente de MPS con una estenosis superior, y aquí vemos una estenosis multinivel y la posible solución quirúrgica. Pasando a los extremos superiores, sabemos que existe la posibilidad de presentar síndrome del túnel carpiano, y debo decir que este síndrome en un niño es algo muy poco habitual. En esta revisión de 163 pacientes, 95, es decir, por lo menos el 50%, presentan MPS. Así que el síndrome del túnel carpiano, si se presenta en un niño, hay que pensar en MPS. Y habría que darle seguimiento al niño, al paciente, porque con la única excepción de MPS 4, la mitad de los pacientes van a desarrollar un síndrome del túnel carpiano. Y al operar este síndrome del túnel carpiano no se puede hacer un procedimiento de mini apertura como con un paciente normal. No, hay que abrir y eliminar todos los gags en el perineuro y en los tejidos blandos. ¿Qué más? El tema del dedo en gatillo. Quiero destacar aquí que un dedo en gatillo en un niño, uno que no sea el pulgar, uno de los 4 restantes, es una situación muy poco habitual. Así que si esto aparece, hay que pensar en un potencial trastorno metabólico en el niño. Aquí tenemos otra señal, otro signo clínico en la mano de este paciente. Por lo general hay una desviación lateral, es una mano grande, más corta, y los dedos están flexionados y rígidos. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una liberación del tendón, sobre todo en A1 y A3, y
Este es el resultado post-cirugía, antes de la intervención quirúrgica y después de la misma. El resultado es positivo si se hace esta liberación. ¿Qué pasa con la cadera en estos pacientes? Hay muchas alteraciones de la cadera y voy a intentar aclararlo. Vamos a perder a lo largo del tiempo la esfericidad de la cabeza femoral. Hay un método muy complicado para cuantificar la esfericidad de la cabeza femoral, pero aquí el tema es que se va a perder esta esfericidad de la cabeza femoral. Hay muchos estudios en la bibliografía. MPS1, aquí la degeneración es más rápida, en MPS2 no es tan rápida, pero al final el mensaje es el mismo, se pierde la esfericidad de la cabeza femoral. ¿Y qué más? Hay un aumento del ángulo cérvico-diafisario si lo comparamos con niños normales. ¿Y qué más? No vemos una reducción del índice acetabular como se espera en un niño normal. Y este índice acetabular puede aumentar o estabilizarse, y también hay un desvío pélvico, una inclinación pélvica, que es algo muy habitual en estos pacientes, y todas estas alteraciones al final conllevan un desplazamiento de la cadera. Sabemos que la cadera puede desplazarse lateralmente y llevar una subluxación. ¿Se puede hacer algo por la cadera? Sí, se pueden hacer procedimientos quirúrgicos en el fémur proximal, por ejemplo aquí, para recuperar la cabeza femoral y su posición, o bien podemos actuar en la pelvis y aumentar la cobertura de la cabeza femoral. El mejor procedimiento parece ser una combinación entre el aumento de la cabeza femoral y el remodelado. Una vez lo restauramos, en estos pacientes observamos una progresión de la línea articular y menor dolor. Cuando llegan a la edad adulta, estos pacientes por lo general acaban volviendo a pedir una artroplastia de cadera total, como hicieron en este caso. Era un caso bastante sencillo, pero a veces la cirugía no es tan sencilla porque no hay cobertura, no hay ningún techo aquí. Y aquí requiere una cementación muy amplia o un implante óseo, y a veces tiene que ser personalizado el implante porque son demasiado bajitos y no podemos utilizar lo que utilizamos para el resto de pacientes. Y luego es habitual observar un genovalgo y tobillo valgo. Y aquí podemos utilizar una intervención, la hemiepifisiodisis, por un lado, dejar que el cartílago crezca solo por un lado, y esto conlleva una corrección progresiva, como en este paciente de aquí, con un buen resultado tanto clínico como cosmético. Se puede corregir también las extremidades inferiores con la osteotomía tradicional. Aquí un caso de osteotomía de la tibia proximal o de un fémur distal con un buen resultado. Y también en las extremidades inferiores hay o puede haber una artritis degenerativa, y a veces estos pacientes acaban volviendo pidiendo una reconstrucción de rodilla total, como en este paciente de 33 años. Volviendo entonces a la diapositiva anterior, espero que el aspecto ortopédico haya quedado más claro ahora, y debo destacar aquí que algunos aspectos ortopédicos a veces pueden ser los primerísimos signos de una MPS, como el síndrome del túnel carpiano, la cifosis, la rigidez, el dedo en gatillo. Así que hay que plantearse la posibilidad de un trastorno metabólico. Las terapias que hay ahora disponibles solo consiguen una atenuación, y las manifestaciones ortopédicas son causa de discapacidad. Por lo tanto, hay que hacer sí o sí una evaluación ortopédica por lo menos una vez al año para contar con la corrección en el momento adecuado.
Muy bien, hasta aquí mi presentación. Gracias, doctora Andrea. Hay una pregunta sobre el síndrome del túnel carpiano. Sí, se puede resolver con cirugía. Sí, sí. El síndrome del túnel carpiano requiere, es una intervención quirúrgica muy sencillita. Lo puede hacer un cirujano, un neurocirujano. En teoría, se puede hacer con anestesia local incluso. El problema con un niño es que, bueno, el niño es incapaz de relajarse y estar tranquilo durante la cirugía, así que hay que utilizar sedación. Pero no es anestesia general en ningún caso, se puede hacer con anestesia local. Hay que hacer una apertura amplia del ligamento transverso porque si no, habrá una recaída. Los problemas volverán. La decisión de operar a un paciente con MPS, ¿cuántas cosas hay que tener en cuenta para plantear una intervención quirúrgica? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta antes de llevar al paciente al quirófano? Bueno, necesitas un equipo muy experimentado porque, tal como ha dicho la colega anestesista, son pacientes complicados y el problema, y es que siempre está ahí el problema, y el manejo del paciente no es tan fácil en esta situación. Así que si hay una indicación quirúrgica, hay que hablar mucho con los colegas de todos los departamentos y hay que encontrar al anestesista correcto, también a un colega otorrinolaringólogo para que haga la intubación, que lo tenga todo dispuesto. No es tan fácil, pero si se hace bien, se puede hacer. Última pregunta. La edad óptima para poner placas en el tobillo, ¿qué edad sería óptima? Conforme a las observaciones que tenemos de que crecen muy despacito, la epifisiodesis habría que realizarla lo antes posible, a la edad de 4 o 5 años, tanto en el tobillo como en la rodilla. La tibia crece principalmente en la parte proximal, es decir, al lado de la rodilla, así que la corrección aquí es un poco más rápida en la zona de la rodilla, mientras que en la zona del tobillo la velocidad de crecimiento es menor y hay que esperar mucho tiempo. Yo la epifisiodesis la hago en el tobillo y dejo la placa puesta para siempre, porque se precisan años y años para que se dé la corrección. Mientras que por lo general, bueno, o a veces, en la rodilla sí que la retiro. Nunca me ha pasado en el tobillo.